Bueno, recordarles que estamos estudiando, o el estudio se llama Nuestra Iglesia, y dentro del estudio de Nuestra Iglesia estudiamos lo que llamamos las armas espirituales, ¿ya? Nombre que recibe de la misma Escritura. Entonces, las armas espirituales, la primera de ellas que tocamos es, por supuesto, la palabra, la Biblia, ¿ya? Ahora, de todo lo que vimos acerca de la Biblia, de cómo estudiarla, cómo interpretarla, que fueron algunos tips solamente que en algún momento dentro del estudio, por supuesto, vamos a volver, retomar, unirlo con la oración, para que vamos también incorporándolo de manera práctica a nuestro diario vivir, principalmente como un modelo o una sugerencia para que podamos nosotros hacerlo, ¿ya? Entonces, el tema de la oración, por supuesto que es absolutamente relevante y es un tema, como lo dijimos desde un principio, hasta cierto punto controversial por el hecho de que existe tanta literatura, entre comillas, o libros acerca de la oración, algunos muy buenos, otros muy malos, ¿no es cierto? Y otros que no aportan mucho al respecto, pero es un tema que recibe mucha atención por la literatura cristiana. Ahora, dentro de eso, nosotros lo que tenemos que hacer antes de enfocarnos en algún tipo de literatura al respecto, o si lo fuésemos a hacer, es enfocar directamente en lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Entonces, buscar autores que de alguna manera nos guíen a lo que la Biblia dice, más que las experiencias acerca de la oración, ¿ya? En ese sentido, las películas, muchos libros, ¿no es cierto?, hablan de situaciones puntuales, de experiencias puntuales y no de la temática en cuestión. No digo que sean malos, pero uno tiene que primero tener una claridad desde el punto de vista bíblico para poder también discernir qué cosa es lo que realmente puede ser un aporte o qué cosa definitivamente no lo es, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la oración, dijimos también que, bueno, la definición, y recordar que la oración es nosotros hablándole a Dios y la palabra es Dios hablándonos a nosotros. Ahora bien, algunas generalidades. Recuerden que lo más importante en el tema de la oración y en todo tema bíblico, ¿no es cierto?, o de nuestra vida espiritual, es el corazón sincero con que lo hacemos. Un corazón contrito y humillado, dice el Señor, que no desechará, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo más importante y sobre lo cual se construye todo lo que estamos viendo, ¿ya? Por eso es que dijimos que las posturas, los lugares, el tiempo, cuando se hace de repente mucho énfasis en estos aspectos, ciertamente se tiende a generar un cierto aspecto o darle un carácter de relevante a cosas que no necesariamente lo son. Ahora bien, cuando hablemos nosotros ya de la práctica de la oración propiamente tal, por supuesto que es necesario establecer algunos parámetros, principalmente para que la oración pueda constituirse en un hábito. Y me estoy refiriendo específicamente a nuestra oración personal con el Señor, a nuestro tiempo personal con el Señor, ¿ya? Entonces, pero dejar bien en claro que todos estos elementos, aunque pueden ser un aporte que ayude al proceso, y de hecho lo hace, no constituyen el foco de la oración. Por eso es que vemos personas, hermanos nuestros, orando en distintas posiciones, en distintos lugares, a distintas horas, ¿ya? A distintas horas. También entender que la oración es súper dinámica. Vamos a encontrar oraciones personales, por supuesto, oraciones grupales, oraciones de intercesión, de agradecimiento para vencer la ansiedad o para enfrentar la ansiedad, por aquellos que no conocen al Señor, por las necesidades nuestras, en fin, en situaciones de prueba. Por lo tanto, tampoco podemos enmarcar la oración en un aspecto único, ¿ya? En un aspecto único. Siempre es polifuncional en ese sentido y por supuesto también nosotros debemos entender que Dios desea de nosotros que nos comuniquemos con Él por medio de la oración. Obviamente
cada una de estas tipos de oración o como dinámica de la oración va a tener que ser amparada, por supuesto, por la voluntad escritural de Dios, ¿no es cierto? Y también por entender bien cómo es el esquema, por llamarlo de alguna manera, de la oración, ¿ya? Pero vamos a encontrar de todo tipo. ¿Por qué? Porque hay personas que preguntan, oye, o sea que no puedo orar por mi enfermedad, no puedo orar por mi papá, no puedo orar... No se trata de eso, no. Sino que lo que estamos haciendo, por supuesto que sí se puede y se debe también, sino que lo que queremos establecer es justamente las prioridades de la oración y establecer una oración que realmente cumpla el propósito que Dios estableció para la oración. ¿Ya? Y la meta es que seamos hermanos, hermanas, hijos de Dios de oración. Eso significa que podamos hacer de la oración una meditación permanente en nuestra vida. ¿Ya? Ahora, algo que me interesa mucho que nosotros podamos conocer un poquito es acerca de la perspectiva de la oración en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Porque nosotros cuando encontramos la escena, por ejemplo, de Mateo 6 o de Lucas 11, donde se habla del tema del modelo de la oración, normalmente nos encontramos con la realidad de que Jesús condena a los religiosos, no solamente por la oración, sino que condena su tipo de ayuno, condena su tipo de ofrenda, condena y, por cierto, también la oración que hacen. Y es una reprimenda muy fuerte. Por lo tanto, nosotros podíamos pensar que los judíos no sabían orar o que nunca supieron orar. Y eso no es así. Los judíos, los israelitas, no solamente sabían orar, y me refiero a los israelitas piadosos, ¿no es cierto? No solamente sabían orar, sino que la oración para ellos constituía un elemento fundamental de su relación con Dios. Cuando los discípulos, por ejemplo, en Lucas 11, le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, no es porque ellos nunca o no tenían una información de la oración o no sabían qué es lo que era la oración. Justamente a partir de que Jesús reprende el tipo de oración de los religiosos, es que ellos entonces dicen, bueno, si no es así, entonces, ¿cómo es? ¿Ya? Y Jesús lo que hace es llevarlos exactamente al mismo espíritu que tenía la oración en lo que era el Antiguo Testamento. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo o Marcos, dependiendo de la cronología, existen 400 años en los cuales Dios no habló. No habló, es decir, no hubo profeta, no hubo palabra de Dios en ese entonces. ¿Y qué sucedió? Sucedió que el judaísmo o los judíos fueron conquistados principalmente por los griegos y entonces la sociedad judía o israelita se helenizó. ¿Ya? Después viene la guerra de los macabeos por liberar y finalmente se logra liberar de Roma, pero en el intertanto surge en ese periodo dos sectas monumentales que marcaron el rumbo de la vida política y religiosa de la nación de Israel, que fueron los saduceos y los fariseos. Entonces, cuando Jesús se encuentra con estos religiosos practicaban un judaísmo totalmente torcido. Si recuerdan que permanentemente ellos le decían, ¿por qué te saltas este mandamiento? ¿Por qué no cumples este mandamiento? Y la verdad es que Jesús nunca violó un mandamiento, porque si hubiese violado uno solo, habría significado que su muerte en la cruz no podría habernos expiado. Por lo tanto, cuando se refiere a que estaba violando mandamientos, se estaba violando mandamientos o no estaba cumpliendo o no se estaba sujetando a las ordenanzas que estos religiosos habían construido a lo largo de ya varios siglos, ¿no es cierto?, de falta de palabra de Dios. Por eso es que los discípulos entonces le dicen, bueno, enséñanos a orar. Y ahí, en el capítulo 11 de Lucas, de una manera más sucinta, Dios les traspasa el modelo de oración. Los judíos, ¿no es cierto?, sabían que Dios les escuchaba. Me refiero a los judíos piadosos. Sabían que Dios les escuchaba. Yo tomé principalmente pasajes de los Salmos, pero existen en los profetas, existen en Isaías, existen en Jeremías, existen, ¿no es cierto?, en Nehemías, en Daniel. En todos existe esta misma dinámica. A diferencia de los paganos, por ejemplo, tenían una relación con el ídolo
al cual adoraban, una relación muy, muy tortuosa, porque finalmente el ídolo siempre era malo. Era malo, o sea, y por eso es que incluso se acuña la expresión no enojar a los dioses, porque la idea era que siempre el ídolo quería destruir, quería dañar, quería, ¿no es cierto?, matar a la persona que le seguía, ¿ya? En cambio, los judíos sabían que Dios les escuchaba y, por ejemplo, el Salmo 65:2. Vamos a estar en los salmos en esta primera parte, así que no se salgan de los salmos. Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, ¿no es cierto? Ellos tenían una certeza, tú oyes la oración. Los ídolos, como lo dice Jeremías, ¿no es cierto?, son de palo, no pueden hablar, no pueden oír, no pueden nada, pero tú oyes la oración. Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Me invocará, le escucharé, ¿no es cierto? Salmo 145:18. Cercano está a Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ya. Recuerden entonces que, por un lado, Israel se sabía el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando dice a los que le invocan, Dios estaba refiriéndose a su pueblo, a su nación de Israel. Cualquier israelita piadoso que le invocara a Dios, dice, le va a escuchar. ¿Ya? Ellos sabían que Dios les escuchaba. Ellos se acercaban a Dios con alabanza y con reverencia. Salmo 34:1, Salmo 51:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces ellos se acercaban al Señor con reverencia, con alabanza. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten misericordia, ¿no es cierto? Alabanza, reverencia. No se acercaban así como así. No le hablaban a Dios de manera patúa, ¿ya? Entonces, también los israelitas piadosos siempre incluían la gratitud y la acción de gracias. Vamos a dejar 1 Samuel 2:1-10. Esto es, ¿se acuerdan ustedes? El canto de Ana. Ana, la que había sido estéril, ¿no es cierto? Y Dios le concede que tenga un hijo, que fue el profeta Samuel. Y el profeta Samuel inaugura la teocracia en Israel, que Dios gobernaba por medio de un profeta que decía, así dice Jehová. ¿Ya? En el Salmo 103:1-4. Y Ana, cuando se le concede a Samuel, ella canta una oración de alegría, como cantó Miriam y Moisés, como cantó posteriormente en el Nuevo Testamento María, ¿no es cierto?, un canto de júbilo. Recuerden que las escenas del Nuevo Testamento que se registran en los Evangelios no corresponden a la iglesia, corresponden todavía al tiempo. ¿Ya? No corresponden bajo la ley. Por lo tanto, Juan el Bautista, María, eran piadosos, judíos piadosos que adoraban según la ley. ¿Ya? 103:1-4. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, nunca se olvide, nunca olvidemos las bendiciones que Dios nos concede día a día y que nosotros muchas veces tomamos o no tomamos en cuenta o las damos por hecho, ¿no es cierto? Solamente podemos llegar a apreciarlas cuando las perdemos. El solo hecho de respirar, de poder mirar, de tantas cosas que damos por hecho, ¿no es cierto?, que nos deben llevar a permanentemente tener un corazón lleno de gratitud a Dios, ¿ya? Y por supuesto los judíos eran pacientes y obedientes. ¿Por qué? Porque toda su oración estaba también en función de la palabra. Algunos aspectos del Salmo 119, vamos a ver el versículo, por ejemplo, el 14. Todo el Salmo 119 es una dinámica entre la oración y la palabra, ¿no es cierto? La oración y la palabra. Son 179 versículos y sería bueno que de cuando en vez pudiéramos darles una leída como un libro aparte, pero
¿Por qué? Porque ahí está la dinámica, entre comillas, perfecta de lo que es la oración sujeta a la palabra. ¿Ya? Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Me he gozado en el camino de tu testimonio más que toda riqueza. Después sigue el 26 y 27 al tiro. Te he manifestado mis caminos, y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Ya. Según el Talmud, los judíos piadosos nunca se acercaban a Dios, ¿no es cierto?, si no tenían la verdadera intención, o pedían algo a Dios si no tenían la verdadera intención de obedecer su palabra. ¿Ya? Entonces eso era importante para ellos. Ellos, cuando oraban a Dios y pedían algo, ellos estaban convencidos de que tenían que obedecer su palabra. ¿Ya? Y que la obediencia a su palabra era parte importante en la respuesta de Dios. ¿Ya? También ellos se acercaban con confesión. Los judíos también sabían que los judíos piadosos sabían que ellos eran impuros, que no eran merecedores, que también operaba en una manera no tan clara como la nuestra el concepto de la gracia. El Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ellos sabían que acercarse a Dios tenía que ser con un corazón de arrepentimiento, con un corazón buscando ser limpiados por Dios. Dice David, ¿no es cierto?, en el Salmo 51, por ejemplo, límpiame con hisopo. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Ya, y ahí sigue, ¿no es cierto?, confesando, pero hay conciencia de pecado, a diferencia de los fariseos que creían ser perfectos, ¿no es cierto?, y que no tenían falla, y que el mismo apóstol Pablo, él pensaba, dice, yo en cuanto a la ley irreprensible, dice, o irreprochable, cosa que había sido imposible, ¿no es cierto?, porque eso es decir como que no tenemos pecado. Pero en la verdadera oración de los judíos piadosos del Antiguo Testamento existía claramente esta necesidad de ser limpiado por Dios, de acercarnos a Dios con un corazón contrito, de buscar realmente que Dios nos transformaba. Lávame más, ¿no es cierto? Enséñame tus estatutos para guardarlos, enséñame tu camino para no pecar contra ti. Existía esa conciencia, ¿no es cierto?, absoluta al momento de la oración. El Salmo 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en inocencia mis manos, ¿no es cierto? Entonces, los judíos piadosos, una vez más, tenían conciencia plena de su pecaminosidad y de su necesidad de ser limpiados y transformados por Dios. ¿Ya? Y por supuesto, finalmente, el tema de la perseverancia, que los judíos perseveraban en la oración. Tenemos la escena de Deuteronomio 9, 25, 26, para que la revisen en sus casas, ¿no es cierto? Pero la escena es que Moisés, después de que los judíos habían, o de los israelitas en aquel entonces, habían hecho el becerro de oro y que Dios mató a un montón y limpió el campamento, entonces Moisés sube a orar y él dice que está orando 40 días y 40 noches para que Dios no destruya la nación. ¿Él en qué se afirmaba? No es que estuviera obligando a Dios a hacer algo, él se estaba afirmando en que cuando Dios toma a Israel, recuerden que Dios dijo que iba a hacer algo grande con ellos, iba a ser su nación, su nación santa, ¿no es cierto? Iba a ser la niña de sus ojos, todo esto, y entonces él en su mente está esa promesa, y entonces en función de esa promesa le ruega a Dios que no destruya a Israel, ¿ya? Y con perseverancia. Y Nehemías nos cuenta la historia de que Nehemías, cuando se entera de la situación en que se encontraba la ciudad de Jerusalén, recuerdan ustedes, él se puso a llorar, confesó su pecado, él se hizo parte del pecado también, y él, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo, Señor,
en su corazón el Señor puso la reconstrucción de los muros de Jerusalén y él oró. Pasó un tiempo, algunos piensan que fueron varias semanas, pero cuando estuvo delante del rey y el rey le pregunta ¿por qué tienes la cara como la tienes? Entonces, y le pregunta ¿qué quieres? Nehemías dice, oré a Dios y responde claramente todo lo que necesitaba y todo lo que realmente él necesitaba, por supuesto, para emprender la campaña de reconstruir los muros. ¿Por qué? Porque eso era producto también de su oración, de su preparación, de estar atento, tener paciencia para cuando llegara el momento que solo Dios iba a poner, la respuesta fuera la correcta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué leemos esto, hermanos? Porque, les vuelvo a insistir, cuando los discípulos en el capítulo 11 de Lucas le piden al Señor Jesús, enséñanos a orar, no es porque ellos no supieran nada de la oración o que fuera que por primera vez se iban a enfrentar al tema de la oración. Lo que pasó fue que esta forma correcta de orar a Dios en el Antiguo Testamento se pervirtió absolutamente durante estos 400 años de silencio en que se formaron y se crearon e inventaron una serie de tradiciones, ritos, ¿no es cierto?, que afectaron toda la espiritualidad o la vida espiritual de la nación de Israel, de los judíos específicamente, al punto que cuando Jesús aparece en escena, las más grandes confrontaciones las tuvo con aquellos que ostentaban, en definitiva, ¿no es cierto?, la religión. Y por supuesto que el Señor Jesús le dice, ustedes no saben ayunar, ustedes no saben dar, ustedes no saben orar. Ustedes de labios me glorifican, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes son hipócritas, ustedes son hijos del diablo. Entonces, todo eso era fuerte porque los discípulos, así como el resto de la población judía, seguramente la única imagen o concepto que tenían de oración era la que les proveían sus líderes religiosos. Entonces, cuando Jesús dice todo esto, obviamente los discípulos dicen, bueno, si no es así, entonces, enséñanos a orar. ¿Estamos? Y algo tan importante, en Gálatas 1:14, cómo es que esto se debió trabajar durante todo el periodo de la Iglesia Apostólica, porque era una constante. Recuerden ustedes que la Iglesia Apostólica inicialmente fue constituida en su gran mayoría, ¿no es cierto?, por personas provenientes del judaísmo, judíos, ¿no es cierto?, y cada cierto tiempo también se convertían religiosos, pero que pretendían imponer, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas inventadas. Estaba tan arraigado como pasa, por ejemplo, en nuestro país con el catolicismo romano, con tantas cosas que la gente tiene arraigadas y que poco a poco nosotros amorosamente debemos ir corrigiendo, no de manera destructiva, pero sí de manera constructiva. ¿Cuántos de ustedes, no es cierto, cuántos de nosotros en alguna oportunidad en vez de decir servicio o culto decían la misa, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que corregir eso. Yo me acuerdo de hermanos, ¿no es cierto?, que cuando entraban, ya habiéndose bautizado y siendo hermanos verdaderos y que están hasta el día de hoy acá, ¿no es cierto?, las primeras veces que entraban ellos, entonces, ir ayudándoles en ese proceso. Tuvimos que enseñar y vamos a volver a enseñar la diferencia entre la cena del Señor y lo que es la transubstanciación, que se hace en el rito romano, que no tiene nada que ver y es una aberración en función de lo que Dios dice, ¿no es cierto? Pero todo eso es parte de cosas que están sumamente arraigadas. Personas, ¿no es cierto?, que al principio no quisieron ni siquiera botar sus estampitas y cosas así porque tenían miedo, igual que la gente, los gentiles, a que el ídolo se enojara. ¿Ya? A que el ídolo se enojara. Entonces, todo eso, hermano, es parte de culturalmente y religiosamente cómo hemos sido marcados. Los discípulos estaban en la misma situación, ellos estaban marcados por una religión falsa, pero era lo que conocían y era lo que ellos entendían que era la religión de Dios. ¿No es cierto? Cuando aquí en Chile por lo menos alguien se dice ateo,
no es necesariamente porque recorrió todos los escritos y todo esto y se dio cuenta de que Dios no puede existir, no, sino que se declara ateo porque tiene una inmensa decepción con el catolicismo romano, ¿cierto? Porque dice, bueno, pues si Dios es así, ¿cómo los cubre? Y te das cuenta, entonces, tener paciencia en eso porque es una realidad en la cual estamos insertos nosotros y es absolutamente aplicable a la situación que vivían y diría yo, mucho más estrictos, porque el gobierno que ejercían los fariseos y saduceos, ¿no es cierto?, era un poder político y religioso, o sea, los aspectos religiosos no eran optativos, eran obligatorios. Entonces, todo esto generó en los discípulos este pensamiento erróneo acerca de la oración, del ayuno y todas las cosas, pero especialmente en el tema de la oración. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos recuerda, y él como el ejemplo supremo, quien con mayor autoridad podría, en definitiva, desacreditar estas tradiciones, se los dice a los hermanos de Galacia, no Galicia, Galacia. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Claro, él le está diciendo a los Gálatas, ¿recuerdan ustedes el contexto o el tema más o menos central de la carta de Gálatas, que es justamente esta arremetida de los aspectos judaicos dentro de una iglesia? Justamente por la llegada de personas, hombres fuertes, ¿no es cierto?, que quisieron imponer aspectos religiosos. Y Pablo le dice, no se olviden ustedes que más abajito este tono va cambiando de color y él les dice Gálatas, la Reina Valera dice insensatos, casi de manera elegante, pero la palabra original es Gálatas imbéciles. ¿Cómo se les ocurre? Imbéciles, estúpidos, torpes, esa es la palabra que utilizan. ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre? Si empezaron con la gracia, van a volver a la ley y empieza eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una constante. Por eso es que el tema de la oración es tan importante estudiarlo bajo el prisma de la Escritura, sin el temor, ¿no es cierto?, de causar, por así decir, entre comillas, algún tipo de diferencia con personas que piensan que, por ejemplo, la mejor manera de orar es en la mañana. ¿Ya? Y se enseña y se predica eso. Yo digo, es muy bueno orar en la mañana y es muy bueno orar a toda hora, pero probablemente de acuerdo al tipo de dinámica diaria que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, el orar en la mañana no sea el mejor momento cuando están los que tienen niños pequeños, ¿no es cierto?, corriendo para arriba, para abajo, en la mañana, si los van a llevar al colegio, en fin, tantas cosas que se pueden suceder y quizás el mejor momento puede ser a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, donde tú tienes la posibilidad de tener un espacio en el tiempo, o por lo menos todos los días o casi todos los días. ¿Ya? Por ejemplo, y esto es solamente compartir algo personal, no voy a decir que el pastor dijo que había que... No. En el caso mío, el mejor tiempo para mí para estudiar, para orar, es entre las 9:30, 10 y las 12 de la noche. Pues yo no tengo niños chicos, no tengo guaguas, pañales que cambiar, nadie llora, ¿no? Entonces, es el mejor momento. ¿Me entiendes? Ya ha pasado el día, no hay nada, nadie que pueda, entonces uno se puede sentar, orar, leer, meditar, estar tranquilo. No puede ser en la mañana, menos durante el día acá, ese es el momento. ¿Significa eso que no oro en ningún otro momento del día? Claro que no. Pero donde nos embuimos en tiempo devocional, y algunos dicen, pero llegáis recansado, pero te aseguro que si comienzas a hacerlo te va a vivificar, increíblemente. Dios te da energía. Porque en la mañana, seamos sinceros, y lo que no hago por ningún motivo es tratar de hacer un estudio acostado. Tiene que ser sentado porque actúa como un somnífero, pero increíble. ¿Ya? Pero a lo mejor alguien sí puede. Es mi caso. ¿Cierto? Tampoco puedo escuchar músicas con letra. Tiene que ser, si va a hacer música nomás. Entonces, son mañas, como tú quieras llamarlo, pero son sistemas en que tú llegas a un punto y rindes en eso. Cada uno de ustedes tiene que tener ese punto.
conforme a su realidad. Lo trágico es no tenerlo. Eso es lo trágico, ¿ya? Entonces Pablo les recuerda esto a los Gálatas, y haciendo hincapié, y solamente lo puse ahí para que nosotros entendamos la facilidad con que tenemos nosotros o la facilidad que tenemos de instaurar cosas que pueden ser secundarias como primarias. Tampoco queremos que la cosa sea al lote. El dominio propio es buscar la justa medida de Dios y siempre estar monitoreando, ¿me entiendes? Monitoreando. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces? Los fariseos transformaron la oración en un rito. Un rito es un acto que representa algo, pero ya no es importante lo que representa, sino que es la forma. Entonces, si el rito decía 3 pasos para acá, 2 pasos para allá, eso era importante. La gente lo hacía sin siquiera saber por qué lo hacía. Como por ejemplo, ¿por qué vas a hacer tú la primera comunión? Porque todos lo hacen. ¿Por qué tú vas a bautizar a tu hijo? Bueno, porque todos lo hacen, porque todos ya me están presionando en la casa. No, pero tú, ¿por qué lo vas a bautizar? No, bueno, para que, no sé, porque para que, si tú incluso ni siquiera crees en Dios, ¿por qué lo bautizas? Porque la presión es, ¿te das cuenta? A lo más alguien que tenga una formación un poco más antigua, para que no sea niñito moro, que eso se acuñó en el califato de Córdoba, cuando los españoles católicos reconquistaron ese territorio. Entonces, la idea del bautismo era que no fueran moros, porque ser moro era ser hijo del diablo, ¿ya? Entonces, pero eso pasaba. Entonces, el rito te ahorra el saber lo que estás haciendo, sino que simplemente el hecho de hacerlo es lo que supone que está en lo correcto, ¿ya? Ahora bien, también recitaciones, repeticiones vacías, largas, ¿ya? Y por supuesto que su propósito era impresionar a su audiencia humana, ¿ya? Bien, esta primera parte, yo espero que no se duerman, es justamente para dar el contexto a por qué llegamos al punto de que Jesús les da este modelo de oración a los discípulos. Cuando Jesús les dice, los discípulos le dicen, entonces enséñanos a orar. Y ahí vamos a ver entonces Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Recordar también que esta enseñanza se encuentra enmarcada dentro del maravilloso Sermón del Monte, que ocupa varios capítulos de Mateo, donde Jesús enseña sobre muchísimos tópicos y por supuesto que toca el tema de la oración. Capítulo 6, versículo 5. Vamos a leer el versículo del 1 al 8 primero. ¿Ya? Del 1 al 8 pongamos la atención. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ya, entonces, ahí Jesús está dejando bien en claro las situaciones que él está condenando. Está condenando la religiosidad, la pompa, todo esto que lo que buscaba era el lucimiento de la persona que estaba o dando, o orando, en fin, cualquier cosa que a los fariseos les encantaba
eso, ¿no es cierto? Y cuando habla, ¿no es cierto?, las vanas repeticiones, se está refiriendo a los gentiles, que los gentiles tenían este circuito de repeticiones que hoy día es lo mismo que los rezos. Entonces el rosario y todo eso son cosas que vienen de la cultura pagana antigua, que se ha ido en definitiva adaptando y mutando en el tema de los personajes, pero el paganismo se basaba en esta repetición permanente porque se creía que mientras más veces se repitieran las cosas, mejor era la posibilidad de que el ídolo escuchara. Por eso se recuerdan cuando Elías está con los profetas de Baal y dice, pero sigan gritando porque a lo mejor está en el baño, a lo mejor está acá, bueno, no había baño en ese tiempo, estaba, en fin. Vale decir que insistieran porque en algún momento les iba a poner atención, ¿ya? Entonces de ahí proviene todo este sistema de las repeticiones. Bueno, Jesús le dice, no debe ser así, y les dice, ¿no es cierto?, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes que vosotros las pidáis. Y ahí se está refiriendo específicamente a nuestras necesidades físicas en términos generales. ¿Significa eso que no debemos pedir por nuestras necesidades? No, significa que no es el foco central del modelo que les va a dar a continuación. No es que a Dios no le importe, sino que lo que Dios quiere es que sus hijos, su pueblo, se enfoque en esto. Y tenemos el modelo de la oración, que por ningún motivo es algo que hay que repetir, porque si no sería una contradicción, porque el versículo 7 acaba de decir las vanas repeticiones, ¿no es cierto? No, esto es el esqueleto, así es, esto es el sistema de prioridades, esto es lo que no debe faltar en tu tiempo personal de oración, ¿ya? Esto es, porque tenemos que reconocer que la oración que practica mucho del pueblo de Dios es una oración egoísta, llena de pronombres personales, yo, mío, esto. Y no es así en la Escritura, ni siquiera esto que es para el tiempo personal, porque está, el contexto dice, cuando tú ores, tú individual, entra en tu cuarto o en el lugar o en donde te puedes apartar y háblale a tu Padre así. No vengas a Dios tratando de informarle, bueno, Señor, tú sabes que yo he estado cansado, o sea, chuta, no tenía idea, hijo, ¿qué hiciste? Estuviste jugando. Todas esas cosas que tenemos que, Señor, quédate con nosotros. Si el Señor está conmigo, cosas que tenemos que ir nosotros limpiando, no como un juicio, pero sí para que vamos tomando cada vez más conciencia del poder de la oración y podamos ser permanentemente librados de todas estas muletillas, si se quiere, ¿no es cierto?, que hemos aprendido y que de alguna manera pueden transformarse también en algo que digamos por decir nomás, ¿ya? Pero como digo, es un proceso y no es tú decías, no. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, amor unos con otros, porque esto lo que menos debe provocar es esta diferencia que existía en los fariseos, que entre los muy espirituales y el resto, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con eso, al contrario. Jesús entrega aquí el modelo. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 15, aunque el modelo termina en el 13. Vosotros, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ya vamos a explicar por qué hizo ese hincapié. Pero en rigor el esqueleto, el modelo, el esquema, llega hasta el versículo 13, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a estudiar este modelo bajo tres enfoques, si queremos verlo, ¿ya? Pueden haber otros, ¿no es cierto? Pero para poder
compenetrarnos en el modelo, vamos a estudiarlo lo más detallado posible que el tiempo nos permita, bajo 3 enfoques o bosquejos, ¿ya? Lo primero es que la primera parte, lo podríamos dividir en 3. La primera parte dice relación con la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, ¿no es cierto? Después, la necesidad del hombre, el pan nuestro de cada día, perdónanos, necesidad de la provisión física y necesidad permanente como hijos de Dios del perdón. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no es cierto? Primera de Juan dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero abogado tenemos, si pecan, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo. Entonces, es nuestra necesidad. Y la respuesta nuestra está en el 14:15, ¿no es cierto?, que viene de la mano con perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, sí como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hace un hincapié, que no nos olvidemos, ¿no es cierto?, de que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona, ¿ya? Entonces, y si Dios no nos perdona, significa que nosotros no vamos a poder avanzar en el proceso. No es que perdemos la salvación, ¿ya? Pero eso va a ser un impedimento que es desgraciadamente realidad en pueblo de Dios, en gente, en hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, que tienen rencores, ya sea familiares, y su vida se empieza a llenar como de amargura. Y son cristianos, pero que tienen raíces de amargura. Tienen raíces de amargura. Y es porque el progreso espiritual nunca va a ocurrir si nosotros no perdonamos. Si nosotros no perdonamos. ¿Ya? Bien, el segundo enfoque lo vamos a hacer en función de la relación que nosotros tenemos con Dios gracias a que Él nos salvó. Cuando decimos Padre Nuestro, es una relación entre Padre e Hijo. Él es nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, Él es la deidad, nosotros somos los adoradores. Venga tu reino, Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Hágase tu voluntad, Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Danos nuestro pan, Él nos provee y nosotros nos beneficiamos de esa provisión. Perdona nuestras deudas, Él es nuestro Salvador y nosotros seguimos siendo pecadores salvados, ¿no es cierto? Él nos perdona. ¿Qué pasaría si Dios no nos perdonara, aún siendo sus hijos? ¿No es cierto? Y no nos metas en tentación, es nuestra guía, en nuestro peregrinaje, ¿ya? Dirección. Cuando decimos nosotros no nos metas en tentación y estamos queriendo conscientemente meternos en las patas de los caballos, entonces, ¿qué oración es esa? Señor, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación, pero ya. Caí. No, o sea, no nos mete en tentación, es dirección, pero implica que nosotros entendemos que nuestro peregrinaje está permanentemente siendo objeto de tentación satánica, de dardos del enemigo, todo lo que aprendimos en el tema de la armadura, ¿ya? Y por último, entender que el propósito de la oración es que todo el enfoque es en Dios, no en nosotros. Es en Dios, no en nosotros. ¿Ya? Y aquí es cuando dice, pero ¿cómo si Dios? No, es en Dios, no en nosotros. La paternidad de Dios, Él es nuestro Padre. La prioridad de Dios, la pregunta ¿es tu prioridad? ¿Es mi prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Santificado sea tu nombre. Eso significa que mi vida tiene que buscar santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Lo que dijo David, entre otras cosas, enséñame tus estatutos para no pecar contra ti. El programa de Dios, venga a tu reino. Hermanos, te recuerdo que nosotros estamos esperando el reino de Dios. Ese es el plan de Dios. La pregunta, ¿es una prioridad el plan de Dios para nosotros o mis planes? Yo, cómo me siento, cómo esto, cómo... ¿Te das cuenta? Incluimos venga tu reino, pero de verdad entiendo qué es lo que significa venga tu reino. Lo que significa que venga el reino de Dios. Eso tiene que ser parte de nuestra oración individual, personal, nuestro tiempo personal con Dios.
Padre nuestro es mi Padre. ¿Qué significa que Él sea mi Padre y yo sea su Hijo? Algo vimos cuando estudiamos Romanos, somos herederos, los glorifica, nos va a sentar, preparar un lugar, todo eso, vamos a gobernar, todo eso. Pero todavía no llega ese momento. Mientras tanto, la prioridad de Dios es nuestra prioridad, el programa de Dios es nuestra prioridad, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para su pueblo, para nosotros, no para el mundo. Que se haga su voluntad. ¿Es mi prioridad hacer la voluntad de Dios? La voluntad expresa que está en su palabra. 95% de la voluntad de Dios está en su palabra. Ese otro 5% son cosas que, Señor, iré para allá o iré para acá, los dos lugares son buenos, Señor, guíame. Bueno, puede ser eso, pero Dios te va a guiar en ese peregrinaje en la medida que nosotros seamos obedientes al 95% de su voluntad, que está claramente expresada en su palabra. Claramente expresada en su palabra. La provisión de Dios. Él no se olvida de nosotros. Todo esto nos habla de el foco más importante de la oración. La provisión de Dios. Dios sabe lo que necesitamos. ¿Quiere escucharnos? Claro que sí. Pero no se trata de una hipertrofia de esto y un total desprecio a lo otro. Porque entonces la cosa no va a funcionar. No va a funcionar. Porque Dios, este es el patrón que estableció de la oración. Siempre va a ser así. No, pero que sea un ejercicio permanente. Que estemos conscientes. ¿Cuál es el próximo evento que estamos esperando nosotros, la iglesia? El rapto, que es parte de venga tu reino. Después del rapto viene la tribulación, que no la vamos a vivir. Después viene el milenio, que vamos a estar, ¿no es cierto?, a todo cachete, porque vamos a tener cuerpos glorificados. Y la eternidad, ¡pum! Venga tu reino. Venga tu reino. Cuando Jesús caminó en la tierra, lo primero que hizo en su ministerio público, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Acercamos nosotros el reino de los cielos al mundo inconverso? ¿Entiendes? El perdón de Dios, perdónanos nuestras deudas. El perdón de Dios y la protección de Dios, no nos metas en tentación. Entonces, el propósito de la oración, siempre el foco es Dios. Es su plan, es su prioridad, es su programa, es su propósito, es su provisión, es su perdón y es su protección. Y tenemos que reconocer que la oración que nosotros tenemos habitualmente es una oración sumamente egoísta, sumamente egoísta. Y con esto vuelvo a insistir, no, el pastor dijo que no podíamos orar por nadie, estoy enfermo, estoy muriendo, no, ni me preguntes porque no puedo orar por ti. No, porque así es la gente. Oye, si tengo 25 años y no por nada, he visto pasar mucha agua bajo el puente. Entonces, y siempre la culpa la tengo yo, ya le decía en la tarde a alguien, por lo tanto, no es así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocarnos en lo que nuestro Padre, este es el esqueleto en el cual tenemos que construir nuestra relación con Dios. Esto es lo que a Dios le importa. No es que no le importe, que no tenéis pega. Está ahí, en la provisión. Te aseguro que si nos enfocamos en eso, va a disminuir la ansiedad y va a aparecer la provisión de Dios, porque Él no es deudor de nadie. Pero no nos encerramos en la oración, Señor, yo no salgo aquí hasta que tú me... ¿Qué es eso? Yo soy Dios, te mando un rayo, pero gracias que no soy Dios. Gracias que no soy Dios. Y no tengo ninguna potestad para hacer. Pero esa no es la manera. A Dios no vamos a reclamarle cosas, a Dios no vamos a ponerlo entre la espada y la pared. Señor, si tú no haces esto, yo no... O eso, Señor, yo reclamo esto, soy tu hijo, y las promesas de Dios, y esto, y Dios... Nómbreme promesa. 99% están guardaditas en un depósito donde el orín no las corrompe, ni donde no hay ladrones. ¿No es cierto? Entonces, ahí están. Ya cuando estés en condiciones de recibirlas y ocuparlas como corresponde, todas las barras. Y mientras tanto, en este peregrinaje, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Vamos?
Entonces, esos tres enfoques vamos a hacer acerca de la oración, nuestra relación con Dios, la gloria de Dios, que va a ir muy de la mano con la siguiente arma espiritual que veremos un tiempo más, que es la alabanza, ¿no es cierto? La necesidad nuestra, por supuesto que está ahí, pero también nuestra respuesta a Dios. El modelo en cuanto a nuestra relación, qué significa que seamos hijos de Dios, qué significa que Él es Dios, la deidad, y nosotros somos los adoradores. Él no es nuestro adorador, somos nosotros adoradores de Él. Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos, nosotros no somos así, Él es nuestro rey, ¿no es cierto? Y en fin. Y por supuesto, llegar al punto de el propósito de la oración. ¿Ok? Por lo tanto, en lo posible, leer esa parte de Mateo, la parte de Lucas, la parte de Marcos también, que tiene un pequeño atisbo, acerca de estos aspectos de la oración que es importante ir manejando.